Bienvenidos a los conversatorios de Hacer Danza, Festival Abierto de Danza Independiente, segunda edición. Como les decía anteriormente, es realizado en esta fecha por la conmemoración del Día Nacional de la Danza, que es el 10 de octubre, así que feliz día nuevamente. Hacer Danza cuenta por segunda vez con el apoyo de la Subsecretaría de Lomas de Zamora, de Cultura. Y bueno, el propósito de los conversatorios es compartir información y miradas sobre diferentes temas relacionados a la praxis de la danza, sus hacedores y el vínculo con el Estado, agrupaciones y con toda la comunidad. Repensar las fortalezas y debilidades que tiene el sector, considerándolo como un pilar identitario de la cultura y como parte de la economía del país, y a les hacedores de la danza como trabajadores. Les contamos un poquito cómo va a ser la organización del conversatorio, así podemos escucharnos todos armoniosamente. Estaremos de anfitrionas y moderadoras Giselle Dana, que es integrante del colectivo TAM en la Comisión de Gestión y en la Comisión de Redes, coordinadora del Conurbano Sur en el Movimiento Federal de Danza de la región AMBA y trabajadora de la danza. Josefina Padilla, integrante del colectivo TAM en la Comisión de Gestión, colaboradora de Lomas de Zamora en la Comisión de Despliegue Territorial del Movimiento Federal de Danza Región AMBA y trabajadora de la danza, y quien les habla, Emilia, integrante del colectivo TAM en la Comisión de Gestión y en la Comisión de Redes y trabajadora de la danza. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra a cada orador, oradora invitada para esta ocasión, con 4 minutos cada uno. Lamentablemente tenemos que estar estrictas con la cantidad de tiempo de exposición. Y antes de presentar a cada orador o a cada oradora, voy a enunciar el tema que va a desarrollar. Y hacia el final vamos a abrir al diálogo y a las preguntas, y en ese momento les vamos a pedir que en el chat, en el mismo chat del Zoom, se anoten tanto si quieren tomar la palabra o si quieren hacer alguna pregunta, incluso si quieren hacer alguna pregunta concreta hacia algún expositor, algún orador o oradora, pueden hacerlo a través del chat. Y por favor, bueno, ustedes ya saben, los mic silenciados, así no hay ninguna interferencia. Y bueno, muchas gracias realmente a todos, es muy valioso su presencia, la presencia de cada uno hoy en estos conversatorios. Así que le voy a dar la palabra en primer lugar a Josefina Padilla, que va a hacer una reseña de qué es el colectivo TAM y qué es el Movimiento Federal de Danza. Así que, José, todo tuyo. Gracias, Emi. A todos, todes. Bueno, el colectivo Trabajadores de las Artes del Movimiento del Conurbano Sur, el colectivo TAM, es una organización sin fines de lucro ni afiliación político-partidaria que convoca y nuclea al sector de la danza no oficial en sus diversos géneros. Está conformado por estudiantes, docentes, bailarines, gestores, coreógrafos e investigadores, y actualmente participan los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Vicente. Este colectivo se forma en marzo de 2019 frente a la necesidad de construir un espacio común para los trabajadores de la danza y comenzar a reconocerla como lo que es, un trabajo, un campo de conocimiento y parte sustancial de la economía de la cultura. Tenemos como objetivos visibilizar potencias y necesidades, problemáticas e intereses de la comunidad de la danza del Conurbano Sur, generar conciencia respecto a la danza como trabajo y a sus hacedores como ciudadanos de derecho, articular con el Estado para gestionar financiamiento y fomento a los proyectos locales de danza no oficial, como la ordenanza de fondo de fomento en la que se está trabajando. Y es muy importante destacar que el colectivo está abierto a que se sumen personas para colaborar, trabajar en conjunto. Nos dividimos en 5 comisiones: gestión y ordenanza, redes y contenidos, producción y eventos, emergencia y festival Hacer Danza. Actualmente el colectivo TAM articula con el Movimiento Federal de Danza Región AMBA, activando un intercambio fluido para el despliegue de acciones conjuntas. Dentro del TAM contamos con comunicadores colaboradores, como yo, ahí está Seba Suárez también, del Movimiento Federal de Danza, que trabajamos propiciando ese intercambio y participando en distintas comisiones.
Me doy pie con ello a mencionar que el Movimiento Federal de Danza tiene la misma lucha que el colectivo a nivel federal y nacional. Busca la aprobación de una ley nacional de danza que regularice nuestro trabajo como hacedores de la danza, a partir de la creación de un Instituto Nacional de la Danza, el cual fomente, preserve, difunda y promocione la danza en todo el territorio argentino. Para conformarnos como comunidad de la danza, se creó el Registro de Trabajadores, el Registro Nacional de Trabajadores de la Danza, el cual es de suma importancia para dar peso a las acciones desarrolladas y a desarrollar. Con esta forma de trabajo e intercambio y apoyo entre el Movimiento Federal y el colectivo TAM, actualmente estamos trabajando en este festival, el cual es la segunda edición, la presentación de una ordenanza de fomento para la danza en Lomas de Zamora, la consolidación de la comisión de gestión en Almirante Brown, y ciclos de entrevistas a personalidades de la danza y la conformación del colectivo como asociación civil. Desde el comienzo de la pandemia se crearon redes para asistir a colegas que hoy se encuentran en emergencia alimentaria. Elaboramos protocolos para la vuelta a las actividades que han sido aprobados en las distintas jurisdicciones, y seguimos trabajando en la ley nacional, leyes provinciales, ordenanzas de fomento, y crear redes de trabajo y promover el diálogo con el Estado. Gracias, te devuelvo la palabra a Emi. Impecable, José, una velocidad, gracias, gracias, José. Bueno, le voy a dar la palabra. Disculpen, ¿se me escucha bien? ¿Me escuchan claro? Cualquier Sí, cosa, alguna señal. Le voy a dar la palabra ahora a Euge Bugani, que va a hacer una reseña sobre el Festival Hacer Danza, primera y segunda edición. Euge, adelante. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, el Festival Hacer Danza surge por iniciativa del colectivo TAM de poner en relevancia los valores intrínsecos de la danza y el impacto que la danza tiene en las individualidades y en el colectivo. Es así que propone hacer el festival con un claro objetivo de llegar al logro de que se cree una ordenanza de fomento a la danza en el que se visibilice a la comunidad de la danza toda y al hacer específico, pero por sobre todo que contemple al hacedor de danza como trabajador, sea cual fuere el rol en el que se desempeñan, porque puede ser bailarín, coreógrafo, gestor, profesores, digamos que son muchos los roles en el que se puede profesionalizar y que se lo vea como trabajador. También democratizar el acceso a la danza, es decir, que sea igualitario, y dar a conocer la amplitud que tiene el lenguaje y también la diversidad de estilos que se desarrollan de manera independiente en la región, ¿no?, de Lomas. Hacer Danza se hizo por primera vez en 2019, en los meses de septiembre-octubre, y contó con el apoyo y con el financiamiento de la Subsecretaría de Cultura del municipio de Lomas de Zamora. Esto fue lo que garantizó el acceso de toda la comunidad a todas las actividades que se hicieron de libre y gratuita, y garantizó también el pago correspondiente a profesores, artistas y gestores. Se realizaron 16 intervenciones performáticas con elencos de toda la zona. 11 docentes fueron los que dieron seminarios de diferentes estilos de danza y lo hicieron al aire libre. Se organizaron stands para la difusión de los espacios de formación de danza y se realizaron talleres de creación y montaje de obras de danza que atendieron a los diferentes grupos etarios, niños, adolescentes, adultos, y que crearon en grupo una obra y que se estrenaron estas obras en diferentes centros culturales. Cada uno de estos grupos realizó 3 funciones. También se hicieron, como ahora, conversatorios donde, bueno, se reflexionaron sobre temas vinculados a la danza, obviamente. Este año, el encuadre de la pandemia hace que el festival, el colectivo TAM, tenga que renovar el festival, y aparecen la posibilidad de incorporar nuevos formatos que ayudan al objetivo de estimular a la creación de artistas locales. Talleres de creación y montaje en Zoom, presentación de registros de obra de danza, muestras de videodanza y videominuto,
Bueno, el festival crece, nos muestra que la danza es una verdadera necesidad, un beneficio que tiene muchos alcances para la comunidad, y bueno, creo que debemos seguir trabajando para que la ordenanza de fomento, la ley, sean un hecho. Muchísimas gracias, Euge, mil gracias. Bueno, ahora sí vamos a ir directamente al temario que nos convoca para hoy. El primer tema que vamos a abordar es la danza como trabajo, y dimos algunas orientaciones como para enmarcar este tema, que es el significado de la danza como trabajo, las consideraciones respecto del trabajador, trabajadora de la danza, en tanto sujeto de derecho, percepción del ámbito de desarrollo profesional y de formación, implicancia de la danza en la economía del país, y la danza y la pandemia. Y antes de dar la palabra a cada orador y a cada oradora, les vamos a leer brevemente un texto que hace referencia a este tema. El pasado 6 de marzo, la danza se reconoce oficialmente como sector dentro de las lógicas industrias culturales del Ministerio de Cultura de la Nación. Esto significa que la danza comienza a estar en la agenda de las políticas culturales oficiales, generando un primer impacto para la resolución de los problemas estructurales y emergentes de los trabajadores y de las trabajadoras de la danza. Entonces, con este marco, vamos a invitar a la primera oradora, que lo que queremos es que ella hable de su rol como docente en el sistema educativo. Así que voy a presentar a Karina Barbará, que es docente, bailarina y secretaria de Cultura del sindicato SUTEBA. Así que, Cari, si estás por ahí, tenés... Hola, sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tengo que romper el hielo entonces. Primero, muchas gracias por haberme invitado, porque haberme invitado a mí es haber invitado a una institución que es la que represento. La verdad, yo pensaba cómo hablarlo esto, ¿no? Qué acertado que se llame TAM, y que abarque la palabra trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de trabajadores, implica una persona asalariada, implica condiciones de trabajo, implica pelear por derechos, luchar por derechos, darlos. Entonces, a mí me presentaron como docente, bailarina en mis épocas jóvenes, por supuesto, y ahora soy secretaria de Cultura de SUTEBA en el distrito de Echeverría y Ezeiza. Uno empieza como formándose, y el devenir lo va llevando a una multiplicidad de trabajos que los va aceptando, y teniendo en cuenta cuáles son los riesgos también que uno corre. En mi época, por ejemplo, nosotros no teníamos sindicato. Dependíamos de la Asociación Argentina de Actores, con toda la normativa que llevaba un artista, un actor o una actriz, que eran muy diferentes las condiciones de trabajo al bailarín. El bailarín ensaya 6 horas por día, había cierto reglamento. Pero cuando hablamos de trabajadores, nosotros también tenemos que buscar de pertenecer a un sindicato, de pertenecer a agrupaciones, para poder conquistar derechos en lo que respecta a las condiciones dignas de trabajo. Por un lado, es eso, ¿no? En el vínculo con la escuela, sabemos que ahora los nuevos diseños han ampliado la oferta sobre las horas de artística. Nosotros tenemos que tener una mirada muy fuerte sobre el sostener las horas de artísticas en las escuelas públicas. Antes, cuando empecé mi carrera, no teníamos acceso a todas las escuelas. Los títulos no habilitaban a todas las escuelas. Entonces, nosotros ahora tenemos que tener una mirada amplia para que tengamos trabajo en las escuelas públicas. Yo siempre les digo a los alumnos, díganme si me paso porque no quiero ser irrespetuosa con el tiempo, por favor.
Yo siempre les digo a los alumnos y a las alumnas del profesorado, nosotros tenemos que defender las horas de artísticas en las escuelas y tenemos que generar espacios para que se fomenten más horas para que los espacios de formación de artística puedan llegar los alumnos a trabajar e insertarse en el mundo laboral. Me parece que viene por ahí el tema del trabajo en la ESEA. Yo soy profesora de la secundaria especializada en arte de Luis Guillón. La verdad que hay una buena inserción de alumnos, hay muchos y muchas compañeros y compañeras de Temperley, de la ETA, pero también los alumnos nuestros vuelven a tomar horas. De hecho, yo acá estoy viendo a Jorgito Romero, que ya lo perdí de nuevo, que es un ex alumno de la escuela. O sea, es muy lindo verlos cómo se van insertando, pero nosotros tenemos que aprender a cuidar esos espacios de arte en el trabajo. Desde el lado de la Secretaría de Cultura, que es mi rol en SUTEBA, uno siempre está poniendo de manifiesto el rol del docente o de la docente de artística en las escuelas públicas. La importancia de estar sindicato, en este caso docente, pero yo estoy hablando que los bailarines y las bailarinas, cuando están en su apogeo bailando, o generando proyectos donde se involucren obras de danzas, tienen que estar agrupados en un sindicato para que puedan, digamos, luchar por derechos y por condiciones de trabajo, porque sabemos los ámbitos en los que se baila, los ámbitos en donde trabajamos, a veces no son los mejores, y no estoy hablando de un teatro puntualmente, ¿no? Sino a la hora de bailar, en dónde nos vamos a mover y las condiciones de trabajo que vamos a tener. Bueno, sí. No, te dejo unos segundos para que redondees, perdóname. Bueno, quería decir eso. Nosotros creo que como trabajadores y trabajadoras de la danza tenemos que luchar para bregar por las condiciones dignas de trabajo en arte, en las escuelas, cuando estamos insertados en la docencia, pero también en las obras que se montan. Voy a decir algo breve para cerrar. Cuando uno va de vacaciones a un pueblo, ¿qué mira? La plaza del pueblo, la municipalidad, la iglesia. También hay que mirar los teatros. Los teatros, ya no hablo como teatro tradicional, sino el espacio teatral. Hay que fomentar los espacios teatrales en todos lados para el acceso a la educación en arte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cari. Pido disculpas, pero este es mi rol, de ir marcando los tiempos. Pero obviamente después hacia el final podemos abrir al diálogo para quien quiera aportar algo más. Bueno, gracias, Cari. Le voy a dar la palabra ahora a Sabrina Atwell, que es profesora, coreógrafa, bailarina, y lamentablemente tengo que decir ex dueña de Dancing Days, un espacio de danza de casi 20 años, ¿no, Sabri? 23. Bueno, le voy a dar la palabra a Sabri como que nos dé su mirada desde el rol de dueña o de referente de un estudio de danza. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, empiezo con esa entrada empiezo ya como vida. Más o menos lo que dijo Karina, yo había pensado lo mismo que años antes, cuando una trabajaba sin sindicato, te mandaban al sindicato de actores o de músicos y nunca tenías a alguien que te represente a vos, y eso era horrible porque decías, ¿pero por qué? Si yo estoy exponiendo mi cuerpo de otra forma diferente a otras artes, que está buenísimo, pero es diferente, no estábamos representados. De hecho, cuando comencé con mi trabajo de la danza, tampoco era considerado trabajo. Ser docente de danza, o tener un estudio de danza, o ser bailarina o coreógrafa, nunca era considerado un trabajo. Bueno, eso es tu hobby. ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? Eso lo haces en tu pasatiempo. No, ese es mi trabajo. Y eso conllevaba que la sociedad también te mire de esa forma. Más las leyes. O sea, como siempre quedamos un poquito al costado, sos bailarina, hermoso lo que haces, pero bueno, no estás representada.
Entonces me parece que todos estos movimientos que están haciendo hoy en día están súper porque de a poco vamos siendo más visibles, muy de a poco, con mucho trabajo, como decía Eugenia, creo, que hace 10 años se está tratando de luchar con una ley o con algo, y que se luchó como 10 años para conseguir ahora algo mínimo, ¿no? Entonces, es fuerte eso, que muchos años trabajamos sin ser considerados trabajadores, ¿no? Es hacer lo que te gusta, digamos. Y bueno, nada, y sigo conmovida porque, bueno, como todo, fuimos un rubro que muy golpeado con la pandemia, 23 años de estudio de danza, y también que por parte del Estado y todo, al no ser reconocido, tampoco se los pudo ayudar mucho. Entonces, bancar todos los gastos que conlleva tener un estudio, impuestos, un montón de cosas, ¿no? Alquileres y todo eso, y no estar en esa parte, se perdieron muchos estudios de danzas. Y ya llega un momento que no la querés remar más y decís, bueno, listo, no voy a dejar la danza, pero dejo la parte de ser dueña, ¿no? De ceder el espacio a otros profes, o sea... Sabri, te silenciaste. Ah. Ahí está, perdón. Además de ser dueña de un estudio de danza, además de poner vos tu trabajo, es invitar a otra gente que pueda mostrar diferentes estilos, ¿no? Diferentes cosas. Entonces es como una lucha para todos, no por vos sola, sino para otra gente, también para otros estilos, para mostrar diferente. Entonces, lo que más me dolió, además de 23 años, dejar tu lugar, es tener que cerrar un lugar que no puedo dejarle un espacio a otros también. Más que nada eso, ¿no? Y bueno, yo creo que mucho me sentí muy reflejada lo que decía Karina, de esto de no ser vistas por los demás como trabajadores. Básicamente. Pero bueno, le dejo la palabra a otro porque sigo medio... Gracias, Sabri, te abrazamos, lo sabes, te abrazamos fuerte. Gracias. Gracias. Bueno, le voy a dar la palabra para que hable de su rol de bailarín a Jorgito Romero, andás por ahí, que es docente y director de la Escuela de Malambo El Criollo, y bueno, bailarín, por supuesto, ¿no? ¿Estamos por ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me veo chiquitito. Y bueno, hablando del tema de ser bailarín, hoy estaba escribiendo un poco sobre eso y sentí que siempre al momento de pensar en ser un bailarín profesional o de alguna mirada o de la perspectiva que yo tengo del bailarín, siempre me llevó a reinventarme, ¿no? Siempre a ser un bailarín y ser un de todo, un trabajador de la construcción, un trabajador textil, un trabajador de todo, y siempre pensando en eso de ser bailarín, que a medida que pasa el tiempo, y ahora, más que nada, a medida que va pasando el tiempo, y uno va creciendo, ese sueño por ahí de ser bailarín, en mi caso, se va alejando, y se va acercando más a la docencia, y se va acercando más al ser bailarín. Entonces, como todo el tiempo una especie de equilibrio, ¿no? En donde uno no encuentra un espacio, porque no lo ve en los otros tampoco, no ve que los otros lo encuentran. A mí me pasaba cuando era adolescente que, nada, por el tema de la competencia y demás, éramos de una manera reconocidos en un pequeño ambiente, ¿no? Pero yo siempre me preguntaba qué pasaba con ese ambiente más macro, que son los municipios, ¿no? Que son las entidades públicas que representan, ¿no? A todos los trabajadores, y qué pasaba con nosotros, y qué pasaba con mis maestros en realidad, que ellos eran lo que ponían en el cuerpo, lo que ponían en el lugar, lo que ponían en el dinero, porque lo vi tanto en el Polivalente de Arte. Ahí está Karina, una de mis grandes maestras, con las que, nada, fueron las que me guiaron por ahí a decidir a los 15 años o 16 qué podía hacer de mi vida, qué podía llegar a ser, cómo podía llegar a construirme un ciudadano y
adentrándome en las artes sobre todo. Entonces creo que en este momento del ser bailarín me lleva a eso, ¿no? Como a pensar en que es una concientización sobre todo, ¿no? De todas las comunidades, tanto desde desde la primer familia, ¿no? La primer familia, las amistades, empezar a generar esa concientización de que el ser bailarín y la danza es trabajo, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Uno se tumba los sueños o va renegando sueños porque escucha mucho, ¿no? Escucha mucho y esa lucha constante de querer ser, ¿no? De querer pertenecer, pero pertenecer no sabemos, yo no, en mi caso no sabía ni dónde, porque no teníamos un espacio, si bien está el sindicato de actores, ¿no? Pero decir, no tenemos un espacio donde resguardarnos, ¿no? Donde el bailarín, y no siendo profesional, porque yo no soy un bailarín profesional en este momento. O sea, no es que no me considere un bailarín profesional, creo que tengo muchas herramientas, o varias herramientas que me llevan a construir, ¿no? Una danza, una obra en este caso, y más que nada en donde yo me especifico, que es el malambo. Entonces, de esa manera me genera como un pensamiento de concientizar, ¿no? De que somos trabajadores, de que sí, las generaciones venideras sí pueden ser bailarines profesionales, ¿no? Y trabajar en espacios donde realmente sean remunerados y ponerle el valor que genera la danza, ¿no? Y no solamente ser una parte de entretenimiento, ¿no? Sino también ser esa parte, ¿no? de actividad. O sea, activamos la economía local, activamos la economía en lo extranjero también. A mí me ha pasado viajar hace poco y tuve una experiencia malísima porque obviamente no sabía, tuve una operación en el exterior, viajé a un país árabe para trabajar en un circo y yo dije, va a ser la experiencia de mi vida, voy a convertirme en un bailarín profesional, voy a bailar al extranjero, y no pasó nada de eso. No pasó nada de eso porque en realidad la danza globalmente en el mundo, no sé en cuántos países sea tan importante, pero decía, bueno, no es importante, y ese era mi pensamiento antes de ese viaje. En Argentina no es tan importante, vamos a ver si en otro lado lo es, y realmente no, porque la danza en sí como trabajo todavía no está tomada de esa manera, como trabajo. Entonces creo que para las generaciones venideras, y era algo que hablábamos con los chicos hoy temprano, hoy tuve clases virtuales, y cómo concientizar para el futuro, ¿no? Y tratar de eso, de aprovechar los espacios, todos los espacios que se nos brindan. Yo hace menos de un año que conocí el Festival Periférico, o sea, el año anterior, y una de las frases de un gran amigo mío, que también estamos con el tema de la Ley Federal de Danza, está en la provincia, está en La Rioja, me dijo, ¿cuánto tiempo paso yo, en mi caso, preparando un malambo, ¿no? ¿Cuánto tiempo paso preparándome? ¿Cuánto tiempo paso entrenando? ¿Cuánto tiempo paso ensayando? ¿Y cuánto tiempo paso prestándole atención a las luchas que se producen en nuestro ambiente, en nuestro círculo, ¿no? Que es la danza en este caso? Y también me ha tocado verlo desde el otro punto de vista, que es, de cierta manera, ser músico, ¿no? Y ver que algunas facilidades, por ejemplo, ir a tocar y cobrar, y no me ha pasado prácticamente ninguna vez de no ir a tocar y no cobrar, y en cambio he bailado toda mi vida, y por pedir un gazebo a un municipio para que mis alumnos, en este caso los intérpretes, se puedan cambiar, ser mal mirados, ser mal vistos, porque es eso lo que reflejamos, o lo que reflejamos como bailarines, como lo que no interesa, y en realidad sí, lo somos, y nada. O sea, ese es mi pensamiento en cuanto al momento de considerarme un bailarín. ¿Sí? Una herramienta completa para... Cerrá tranquilo. Sentirme una herramienta, un personaje o un actor útil en la sociedad, no solamente ser una persona que distribuya movimientos, sino tratar de concientizar, ¿no? Concientizar que la danza es trabajo, como dije hoy, el bailar es vida, ¿no? Y que de ahora en más, con todos estos espacios nuevos, con todas las personas, ¿no? Políticas que se están reuniendo para poder generar estos buenos espacios, nada, llegar en un futuro, todo lo que viene se llega a concretar y poder, ¿no? Que las generaciones venideras digan ser bailarín profesional, ser un trabajador de la danza, ¿no?
Mil gracias. Gracias por tus palabras. Gracias. Bueno, voy a seguir con Catalina Brisky, que la invitamos sobre todo para que hable desde su rol de coreógrafa, creadora. Cata es docente de danza teatro y coordinadora del Teatro del Perro de Chacarita. Así que Cata, bienvenida. Gracias, Emi. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. También formo parte del Movimiento Federal y acá están mis compañeras queridísimas y compañeros. Bueno, que es difícil porque quiero que haya también acumulación de lo que dijeron los compañeros y entre todo es como fortalecer un poco lo que venimos a compartir acá. Desde ya, ser coreógrafa en este contexto, bueno, en este contexto ni hablar, y en este país, es muy difícil generar ingresos para sostenerse en la vida como coreógrafa. No existen políticas culturales para que eso suceda, deben ser muy pocos aquellos, paso un colectivo, para hacer homenaje al colectivo TAM, deben ser muy pocos los coreógrafos y coreógrafas que pueden vivir de serlo, de ser coreógrafos. Así que desde ya plantear que no solo ejerzo eso para sobrevivir, sino también soy docente y otras cosas que uno tiene que hacer, y lo hago con deseo. La docencia también me gusta muchísimo, pero es verdad que desde ahí se genera un ingreso quizás más sustentable. Y a su vez hay muchos que aún no pueden y no llegan a pagarse el alquiler o situaciones diversas que pasan. Bien, dicho esto, o sea, mencionar que no hay políticas públicas, igual desde lo personal creo que puede haber los invito a hacer una reflexión acerca de la creación de redes entre los espacios y los coreógrafos, y los espacios y las compañías. Creo que ahí es posible seguir fortaleciendo ese lazo. Y digo esto porque también coordinando un espacio tengo la experiencia de, por ejemplo, brindarle a un elenco la posibilidad de ensayar su material durante un largo tiempo sin pagar el alquiler de la sala. Y como coreógrafa entender, por ejemplo, cuando armás la coreografía o cuando armamos el material, cuando lo gestamos, lo pensamos, lo imaginamos, también está bueno pensar en el presupuesto que eso implica. Digo, el cine, en el cine, cuando estudié guión, tuve la experiencia de verlo muy claro. Lo primero que se hace en el guión es hacer el guión, y en eso aparece el presupuesto que implica hacerlo. Entonces también me parece que esa claridad que puede tener el coreógrafo, director, o sea, tener claridad en las condiciones necesarias que implica hacer el proyecto, eso me parece que está bueno seguir reforzándolo, y con ese conocimiento ver cuántos intérpretes que necesito. Bueno, en ese sentido, creo que ahí todavía podemos trabajar mucho en relación con los espacios y generar lazos donde todo quiera fortalecer la obra, en ese caso. Estoy hablando medio de la vida anterior, compas, disculpen, porque o sea, ser coreógrafo en pandemia es medio gracioso, pero bueno, lo aplicaremos cuando volvamos. Dicho esto, también quería hablar de algo que me parece importante, que es cómo generamos obras en el tiempo, y que sea, lo importante es también hacer reflejo del mundo, ¿no? O sea, uno crea una obra, es coreógrafo pensando y queriendo acercar una visión del mundo, una crítica o lo que sea. Y a veces, al ver tan poca oferta, tan pocos festivales, tan pocos espacios de fomento a la danza, también se termina volviendo más protagónico el recibir el subsidio, formar parte de un festival, que la creación en sí. Acá en Cava, yo estoy hablando mucho desde Cava y quiero aclararlo porque eso implica un privilegio, y lo sé, y me parece importante decirlo, más con los relatos que acabo de escuchar, me parece que está bueno mencionarlo, y acá se da mucho vuelta a la cuestión, ¿no? Como yo hago una obra para la Bienal en vez de
usar a la Bienal como un medio, ¿no? Se dio vuelta al fin del medio. Y eso es algo que se pierde mucho lazo con lo social y se pierde mucho la potencia del creador. O sea, si yo hago obras para formar parte de la Bienal, ¿dónde está la potencia de la creación? Si está en función de formar parte de una élite o formar parte de un grupo de pertenencia, que casi siempre se repiten los nombres, y está bueno también decirlo. ¿Cómo estoy de tiempo? Yo ya me agarró rosácea, como siempre. Ay, mi amor, sí, podés ir redondeando, tranqui, Cata, buenísimo. No, bueno, otra cosa que pensaba también en relación, esto es como bien breve, que es que cuando te convocan como coreógrafo, es muy confuso a veces, cuando te convocan como intérprete, y cuento así algo medio autorreferencial, cuando me llamaron para hacer un videoclip con el Paz Martínez, y cagate de risa, Gigi, si está por ahí, te convocan como intérprete, y al final improvisate algo, te dicen, ¿no? Que suele pasar, no sé si a uno le pasó, y ahí estás haciendo ambos roles. Bueno, ¿cómo podemos, a partir de sindicato o una tabulación salarial, empezar a nombrar eso? Uno se encuentra muy sola en esa discusión con la patronal, de decir, che, pero acá me estás diciendo dos cosas. Bueno, empezar a armar esas redes en principio hasta que tengamos la herramienta sindical más fortalecida. Bueno, empezar ahí, ¿no? Escribirnos, consultarnos, decirnos, como nada, eso. Más que nada quería, fuera el diagnóstico que suele ser muy, muy negativo que tiene el sector, quería como traer algunas experiencias que sí son personales y deben tener como una situación muy particular mía, quería traer algunas cuestiones que quizás son estrategias también para el colectivo y para los trabajadores de la danza. Disculpen mi rosácea y perdón si me pasé, y gracias. Gracias, Cata, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar ahora, para que hables del rol de gestora y productora, a Mariana Sáez, que es del Festival Danza Afuera de La Plata, y también antropóloga. Así que Mariana, si estás por ahí. A ver, ahí está. Ahí estoy. Hola, ¿se escucha? Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Tenemos algo anotado, intentamos construir colectivamente con las compañeras del Festival Danza Afuera algunas líneas para compartir hoy. Nos quedó larguísimo, así que voy a intentar hacer una apretada lectura sintética de algunos puntos. Bueno, desde el festival sostenemos que la danza es un trabajo y sostenemos la necesidad de militar esta afirmación desde nuestro lugar y desde nuestro propio hacer como gestora. Entendemos que se trata de un trabajo particular, el trabajo de la danza, en el que el deseo, la pasión, la necesidad corporal de hacer, el placer y la construcción de sentido tienen un lugar privilegiado. Y que esta particularidad del trabajo de la danza y del trabajo artístico en general, en muchos casos dificulta conceptualizar nuestra actividad como trabajo, y dificulta también la autoidentificación de los artistas de la danza como trabajadores. Y por eso también dificulta la organización colectiva en términos sindicales. También creemos que la construcción histórica que se ha hecho de la producción artística como una actividad de élite contribuye a sostener ciertos ideales de separación de la danza del trabajo y de la producción económica, y que hoy por hoy son muchos los factores, y un factor fundamental es la formación pública gratuita y de calidad en el ámbito público, pero son muchos los factores que discuten y disputan esta construcción histórica y estos ideales elitistas en relación a la danza. Respetamos esta diversidad de posiciones y la posibilidad de elegir cómo definimos, pero al mismo tiempo entendemos que es necesaria una construcción colectiva del sector como base para que estén dadas las condiciones de posibilidad para que quienes quieran vivir la danza puedan hacerlo. Que trabajar de la danza pueda ser una opción y que esa opción exista para todos los que quieran tomar. Creemos que el hacer por pura pasión puede convertirse en una forma de mordernos la cola, que nos perpetúe en la precariedad, la informalidad y la fragmentación. Querer sostener un hacer por fuera de la economía justamente hace que lo que estemos moviendo sea toda una dimensión económica que tiene que ver con nuestro hacer. Y que es una dimensión que muchas veces nos cuesta asir y nos cuesta cuantificar, pero de la que cada vez, por suerte, estamos siendo más conscientes, y no solo nosotros mismos, sino también
la sociedad en general e incluso los organismos públicos, como lo evidencia la inclusión de la danza dentro de las industrias creativas. Desde el festival no creemos que tenemos resueltas todas estas contradicciones y estas tensiones, sino que somos parte de esto porque nos han formado, nos han construido como integrantes del campo de la danza y aún nos habitan, pero bueno, desde ahí, desde el reconocimiento de esas tensiones y de esas dificultades, le seguimos buscando la vuelta y tratamos de hacer nuestro aporte desde nuestro hacer. En relación con esto, tenemos dos posicionamientos clave para el desarrollo del festival, que los podríamos sintetizar desde una perspectiva de derechos. En primer lugar, pensar en el derecho al trabajo y a la danza como trabajo, y desde ese lugar pensamos el festival como un espacio laboral y pagamos a todos los artistas y trabajadores que participan del festival. Pero, acá, evidenciando una de nuestras contradicciones, recién en las últimas 3 ediciones de las 7 que llevamos como festival, pudimos cobrar nosotras como organizadoras y todo el equipo organizador del festival, que hasta ese momento veníamos sosteniendo nuestro hacer de manera gratuita. Y en segundo lugar, desde la perspectiva de derechos, pensamos el derecho a la danza. Y por eso proponemos un festival que es de acceso público y gratuito para todo el público que quiera participar del festival, y además muchas de las actividades del festival suceden en espacios públicos abiertos, buscando que la frontera, no solo romper una frontera de acceso que tenga que ver con lo económico, sino también fronteras de acceso que tienen que ver con lo simbólico y con lo espacial. Y bueno, por último, nuestro trabajo de gestión como organizadoras se enfrenta a este gran desafío de querer sostener un espacio gratuito para el público, pero pago para los artistas, y buena parte de nuestro trabajo de gestión y de nuestras horas de trabajo tienen que ver con conseguir los recursos para hacerlo posible, con una gran dificultad, que es que muchos de los fondos y de los financiamientos a los que podemos aplicar no contemplan honorarios, ¿no? Entonces tenemos que buscarle la vuelta y hacer desvíos en las formas en las que planteamos el proyecto para poder contemplar honorarios, tanto de los artistas como de nosotras como organizadoras. Y por último, como apuesta y como militancia, algo que venimos haciendo desde el festival, en la búsqueda de pensar estos dos derechos de manera articulada, el derecho laboral en la danza y el derecho al acceso, lo estamos trabajando también desde la producción de textos, en el programa de mano, tratando de poner ahí un texto editorial donde demos cuenta de las condiciones de producción del festival, y también generando desde las últimas 3 ediciones un fanzine que busca, por un lado, reseñar la actividad del festival, pero también dando cuenta de eso, de sus condiciones de producción y de la apuesta política en términos de la danza como actividad laboral que llevamos adelante desde el festival. Muchísimas gracias, Mariana, muchas gracias. Hago un paréntesis por si se sumó alguien. Por supuesto que hacia el final de cada exposición vamos a abrir al diálogo, así que si tienen alguna pregunta, anótensela y después la vuelcan en el chat, así vamos dando la palabra, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al segundo tema del conversatorio, que tiene que ver con trabajo en red, circuitos laborales interdistritales, y algunas orientaciones sobre este tema son organización del colectivo de trabajo al que pertenecen, vinculación entre colectivos de trabajo en danza, aporte para crear redes colaborativas de trabajo, circuitos laborales y pandemia. Es decir, nos vamos desde la concepción, ¿no?, de la danza como trabajo, desde diferentes roles, como trabajadores y trabajadoras de la danza, hacia, bueno, una apuesta de cómo trabajar en red desde las organizaciones, ¿no? Y justamente incentivando la organizadores y las trabajadoras de la danza. Así que le voy a dar la palabra, que la invitamos para que nos dé su mirada desde el posicionamiento federal como una de las coordenadas del Movimiento Federal de Danza. También pertenece a ADDA de Misiones, y yo acá voy a agregar algo que, bueno, es la impulsora de la Ley Provincial de Danza en Misiones, que es la única provincia que tiene una ley aún sin reglamentar, si no me equivoco, Gavilí, pero bueno, es la única provincia que logró meter ahí la ley provincial, así que le doy la palabra a Gavilí Anadón. Hola. Gracias. Buenas, ¿se me escucha? Bueno, qué difícil hablar de esto después de todo lo que escuché anterior,
que quiero meter un montón de bocados. Igual, mejor porque me tocó hablar después de Mariana Sáez, que hizo un resumen increíble de todo, así que mejor que hagamos un pasaje. Bueno, Misiones, empiezo por ahí. Misiones es la única provincia que tiene una ley de danza sancionada el 12 de octubre del 2017. Dentro de unos días cumplimos 3 años y todavía no hemos logrado que se ponga en marcha el instituto. Este año, a principio de año, Misiones estrenó también el Ministerio de Cultura. No teníamos una subsecretaría de Cultura y se creó una secretaría con, digamos, con un rango, digamos, ministerial, así que contamos hoy por hoy con un ministro de Cultura que en su presentación, en su apertura, en su agenda, dijo que se comprometió a poner en marcha el instituto. Hay una reglamentación que ha sido trabajada entre todos los trabajadores que estuvimos militando por esa ley, digamos, y autoridades, pero bueno, no se sabe si va a quedar tal cual o van a haber modificaciones, ¿no?, al respecto. Pero bueno, estamos ya cerca a fin de año, así que ahí con el equipo y con toda la gente que viene militando vamos a hacer algunas acciones ahora el 12 de octubre para recordarle a nuestros gobernantes que tienen esa promesa de poner en marcha ese instituto, y que nosotros, mientras tanto, estamos trabajando mucho para estar lo más organizados posible, ¿no?, para cuando esto suceda. Tal es así que hace días, ayer fue el lanzamiento oficial, pero hace días nos conformamos como gremio. Hemos logrado conformarnos como gremio en Misiones, con secretario general, con todas las autoridades que un gremio tiene. Es la tercera acción, digamos, que llevamos a cabo. Primero lo de la ley provincial de danza, que nos llevó aproximadamente 8 años militarla y sacar su sanción. Luego la Asociación Civil de Trabajadores de la Danza, que es la que presido, que realmente lo que hizo fue como venir a abrazar y a contener en realidad todo ese trabajo que realizamos durante 8 años, o sea, la Asociación Civil fue como el moño que le pusimos a ese trabajo y a toda esa consolidación que fuimos, ¿no?, instalando en Misiones durante todos esos años. Y ahora la tercera acción, que es crear el gremio de trabajadores de la danza. Por acá me acompaña también está Sebastián Sepúlveda, que es el coordinador de Misiones del Movimiento Federal de Danza. Y también todas estas acciones se instalan debajo del paraguas del Movimiento Federal de Danza, ¿no?, que es también un movimiento que viene como a abrazarnos y a darnos una contención, un marco, que realmente fue de mucha ayuda en la provincia, ¿no?, de mucha ayuda. Yo, por ahí una cosa que me interesa decir es que nunca en mi vida de bailarina, de coreógrafa, de docente, de un montón de cosas, estuve tan conectada con mi país como este último año. Y lo celebro de corazón. Creo que todos aquí hemos tenido una educación, ¿no?, de siempre mirar hacia afuera, de siempre estar pendiente de qué hacía Europa, qué hacía Estados Unidos, digo, ¿no? Inclusive la historia de la danza, nosotros siempre decimos con Mariela Ruggeri que hay que escribir la historia de la danza argentina, ¿no? Y entonces estar todo este año trabajando codo a codo con los colegas, ensamblándonos, generando redes, generando participaciones conjuntas, bueno, esto mismo que está sucediendo ahora, ¿no? Creo que tiene que ver con una deuda que teníamos y que la estamos pudiendo llevar a cabo ahora. No quiero irme sin dejar de decir que me súper emocionó lo que dijo ese chiquito al principio en el video, que él había encontrado el remedio a sus aflicciones. Mira, lo digo y me emociono, porque digo, tremendo, ¿no? Eso es todo lo que puede la danza, eso y mucho más. Y bueno, y creo que el Movimiento Federal de Danza llegó en un momento, qué loco, ¿no? Porque nosotros cuando nos conformamos el 12 de noviembre, que Mariela
en un momento me dijo, mirá, necesito hablar con vos, ¿cuándo venís para Buenos Aires? Y le digo, voy la semana que viene, yo siempre viajo bastante a Buenos Aires, tengo muchos amigos. Entonces ella, bueno, comentándome un poco todo el panorama, yo le converso con ella lo que yo había hecho en Misiones. En Misiones, cuando nosotros nos empezamos a organizar, tuvimos muchos frentes, quiero que lo sepan, muchos frentes. Y los frentes no fueron de los funcionarios, fueron de los colegas, de los colegas. Y está bueno decirlo, porque también está bueno pensarlo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque en mi caso, una provincia chica, ¿no? Que hay muchos sectores bastante como kioscos, que le digo yo, ¿no? Como esta cosa de los popes o de personas. La danza siempre se relacionaba en mi provincia con nombre y apellidos. Nunca se hablaba como algo que sucede a nivel colectivo, o como de un sector, ¿no? La danza aparecía siempre con un nombre y apellido, y si no, no aparecía. Entonces lo que nosotros logramos construir fue ese colectivo que pudo nombrarse y posicionarse como un sector. Pero para eso hubo que instalar una idea, hubo que hacer un trabajo muy profundo de concientización, porque los hacedores de la danza no estaban sabiendo, digamos, el rol que cumplían socialmente, ni laboralmente, ni comercialmente. Entonces, esto, cuando nosotros empezamos a recorrer el interior, que ahí también yo vuelvo a hacer una referencia también de lo corpóreo, ¿no? De lo presencial, ¿no? Esta cosa de no esperar que la gente del interior se entere como sea, porque la gente del interior muchas veces no se puede enterar porque no tiene acceso a la información, y ahí entonces tampoco podemos hablar de federalismo si no tenemos llegada a esa gente, ¿no? Porque la gente pudo participar ahora del segundo Sostener Cultura 2, porque hubo comunicadores del Movimiento Federal de Danza que estuvieron enterados, y no solo eso, sino que hemos ayudado a las personas a rellenar formularios, porque hay gente que nunca en su vida llenó un formulario. Entonces digo, ¿de qué federalismo hablamos si cuando el Estado no llega a los lugares que tiene que llegar? ¿No? Entonces ahora tenemos un Ministerio de Cultura y un Fondo Nacional de las Artes que nos dice, queremos trabajar con ustedes y a través de ustedes, porque nos dimos cuenta que ustedes tienen una llegada territorial que nosotros no tenemos. Esa es la construcción que hemos logrado todos los que estamos acá y los que forman parte del Movimiento Federal de Danza. Hemos logrado una red que hace posible que la información realmente se democratice y llegue a todos los sectores que tiene que llegar, digamos. Por supuesto que todavía nos falta un montón, pero eso en principio es un poco de lo que hemos logrado. Y conjuntamente con eso, uno también logra que los colegas del interior se empoderen, ¿no? Se empoderen porque empiezan a informarse, empiezan a adquirir conocimientos, empiezan a sentirse más seguros y a formar parte de un colectivo que los contiene y los empodera, ¿no? Esto, para mí, es fundamental llevarlo a cabo en cada una de las provincias de la Argentina. Y para eso hay que correrse del centro, hay que salirse de la zona de confort y hay que correrse del centro. Y hay que trabajar de la periferia hacia el centro. Esa es como mi mayor recomendación. Por lo menos fue la estrategia que encontré yo en Misiones para poder lograr todo lo que se logró, toda la construcción que se logró hasta el momento, que yo creo que no tiene retroceso, no tiene vuelta atrás, que ahora solamente espera crecimiento, y que todo eso todo ese trabajo que nosotros llevamos a cabo, por lo menos en Misiones, hace que hoy por hoy, cuando el instituto se ponga en marcha, la gente del interior tenga voz y voto para decirle a los funcionarios de turno, las políticas culturales del Instituto de la Danza tienen que llegar al interior, no se pueden quedar en el centro, tienen que haber políticas que lleguen al interior de la provincia porque el instituto es provincial, y esto lo digo porque no sucede la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, perdón, me entusiasmo. Si querés redondear...
Me parece importante eso, me parece importante democratizar la información, me parece importante la presencialidad, me parece muy importante en la medida que sea posible. No hay como la presencialidad, eso es algo que creo que no tenemos que permitir que nos saquen nunca, ¿no? No perder el cuerpo y ponerle el cuerpo. Y también pensar en la educación y en cómo formamos a nuestro, a las generaciones que vienen, y cómo empezamos a concientizar de todas estas cuestiones que tienen que ver con lo cívico, ¿no? ¿Cómo mechamos con la danza esta conciencia cívica tan necesaria para poder sentirse parte del Estado, ¿no? Parte responsable y parte también participativa, digo. Eso, gracias. Gracias Gaby, gracias. Le voy a dar la palabra rápidamente a Vivas, Movimiento Feminista de Tango del Conurbano Sur, que vino en su representación Susana Aguilar, que es gestora cultural, profesora, intérprete y musicalizadora de tango. Su, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá, agradecidas, participar es importante, ¿no? Que nos juntemos. Bueno, les quería contar un poco qué es Vivas, ¿no? Para que entiendan desde qué lugar les estoy hablando. Vivas es Vivas, Movimiento Feminista de Tango en el Conurbano Sur. Vivas se conforma a partir de mujeres del ámbito del tango, danza, de acá de la zona, que fue donde nos conocimos, algunas también tocando o cantando. Que voy a ser un poco autorreferencial en este poquitito. Yo hace algunos años que organizaba milongas y ya no me venía como motivando mucho a hacerla solo desde un sentido social, sino que además necesitaba que tuviera un contenido feminista, ¿no? Transformador, es decir, que deje de lado un montón de aspectos que no escuché acá nadie que comentara, pero quizás existen, no, en el tango existen, tanto en la danza, de incomodidad, de situaciones que no nos gustaban, ¿no? Es decir, la pulsión de la ola feminista ya había estallado en el 2018, yo ya formaba parte del MFT, que es el Movimiento Feminista de Tango, que está sobre todo en Cava. La idea era que en marzo, siendo el mes de la mujer, armar una milonga con esas características, ¿no? Y que tuviera como corolario de ese evento la participación de la empoderada, orquesta típica, que en ese momento estaba conformada por 32 músicas, y con una fuerte impronta feminista. También reforzar la idea que entre mujeres podemos organizarnos, construir espacios desde otro lugar más amoroso, valorativos y respetuosos, ¿no? Lo que veníamos transitando hasta el momento. Es así que, bueno, convoqué a otras mujeres que organizaban milongas y daban clases, cantaban, acá en la zona sur. Rápidamente las quiero nombrar porque son las que originaron, ¿no? Yo estoy en representación de una colectiva, no, solamente la inicié, pero ahora somos varias, por suerte, que son Lucía Rinaldi, Natalia Susini, que está acá entre nosotras, Cecilia Mangano, Adriana Notargiacomo, Claudia Di Santi, Nadia Estargo, algunas no están, se sumaron otras. Bueno, recibieron con gran entusiasmo, ¿no? la propuesta. A partir de ahí nos reunimos, establecimos objetivos, algunas pautas de trabajo, y nos pusimos a laburar para ese acontecimiento. Fue una milonga exitosísima, inclusiva, diversa, con mucha concurrencia. A partir de ahí empezamos a construir esta herramienta, que es Vivas, en el tango y para el tango, ¿no? Bueno, desde que empezamos, que no hace mucho, hace 1 año y medio de vida que tenemos, hicimos otras milongas, en apoyo al IVE, que es interrupción voluntaria del embarazo, pero además de danzar e invitar a varias cantantes, decidimos también convocar especialistas y hacer una charla previa referente a este tema. La concurrencia fue muy buena, lo que seguía es como corroborando la necesidad del abordaje de estos contenidos entre los asiduos bailarines, ¿no? Que concurrían a estas milongas.
Ya en el 2020, este año, sumamos a Vives, que se trata, es decir, Vivas y Vives, se trata de un grupo conformado por varones, profesores de tango, quienes también tenían inquietudes y deseos de recorrer un tango más equitativo, igualitario, respetuoso, y con ellos programamos otro evento milonguero para abril del 2020, sumándole talleres sobre sexualidad, diversidad y nuevas masculinidades, que no pudo ser, porque nos atravesó la pandemia. Así todo, después de unos meses de sufrir el impacto, ¿no?, y de este nuevo modo de vida, organizamos charlas virtuales para estar a tono con el nuevo paradigma, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? En el tango, no sé si pasan otras danzas, ese es como un interrogante, tiro, sufrimos problemas de violencia de género, desde simbólicas hasta violencias físicas. Y bueno, eso fue una de las cosas casi fundamentales, ¿no?, que nos fue llevando a la conformación de este colectivo. Bueno, a partir de, esto fue lo que pasó hasta ahí, ¿no? A partir de esta pandemia estuvimos así como un poco paradas, desorientadas, y como todos esperando por ahí que pasara rápido, cosa que no sucedió. Y por otro lado empezamos a participar como agrupación tibiamente en las reuniones de ACT, que es una asamblea de colectivos tangueros, y luego totalmente de lleno en la construcción del FUT. Es el Frente Federal de Unidad Tanguera, es decir, una organización que se está gestando de cero, la componen más o menos 33 colectivos, surge a partir de la emergencia que hay en la cultura y en el tango en particular, ¿no?, a partir de la pandemia. Es decir, la emergencia está de siempre, la cultura y en el tango. Lo que pasa es que la pandemia lo que hizo es ponerla así crudamente, exponerla y decir, esto está terrible, un montón de gente sin laburo, parada, recurriendo a los bolsones de comida o a las ayudas de amigues, de organizaciones, una situación bastante lamentable. Bueno, empezamos a participar acá y se conformaron 7 comisiones de trabajo y estamos viendo cómo organizarnos ante la falta justamente de trabajo y por nuestras reivindicaciones como trabajadores. El espíritu es que sea una estructura democrática, horizontal, que sirva para reclamar derechos, construir nuevas oportunidades, de accionar con otros, potenciar nuestras fuerzas como sector. Y sí que tenga una mirada federal, como decía recién Gaby Lee, e ir desde la periferia al centro, porque la verdad que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, ese también, que siempre el centro está en Cava. Creo que es un tema que hay que combatirlo muchísimo, teniendo en cuenta las personas con discapacidad. Este frente son estos los desafíos que tiene, ¿no?, incluir a todos estos sectores. Y nosotras como feministas, introducir la perspectiva de género en el sector, tanto en la danza como en la música, la composición y la letrística. El último hecho del que somos parte, y que esto es algo muy reciente, que somos parte y propulsoras de COTAX, que es Comunidad Tanguera Conurbano Sur, que no tiene una semana de gestación, mañana va a ser una semana. Y está conformado por todos los hacedores del tango de acá del Conurbano Sur, los que empezaron a participar, pero llevamos 2 reuniones, sí, del tango danza y de todos los sectores, ¿no? Y le pusimos comunidad justamente porque no queremos que solo sean los trabajadores, sino que sean todo aquel que participe del tango, ya sea disfrutando de una milonga, escuchando algún concierto. Y bueno, empezamos con esto porque pensamos que es una manera también, ¿no?, de armar redes, saber que solos no vamos a salir de esta situación. Nos reunimos, debatimos ideas, propuestas, necesidades, armamos comisiones de trabajo, y tenemos la idea de que sea un instrumento que nos visibilice como sector en el Conurbano Sur, tanto para reclamar derechos como para gestar nuevas perspectivas de gestión artística. Hay una frase que últimamente estoy acuñando y que la quiero dejar como final, que es: la salida es colectiva. Gracias, Su, muchas gracias. Gracias, Su, por estar. A vos. Bueno, le voy a dar la palabra a Ciadip,
que es la Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines de Danza Independiente, la ATENSE. Le quiero dar la palabra a su presidenta, Aurelia Osorio, que bueno, además de ser la presidenta de ASIADIP, es actriz, bailarina y docente autogestiva. Así que Aurelia, si estás por ahí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de estar acá en representación de ASIADIP. Un poco contarles, bueno, venimos trabajando con ASIADIP desde el 2011, pero estuve ahí con Impas, pero en el 2016, dado en la ciudad de La Plata todo lo que estábamos sufriendo en el sector cultural, decidimos renovar con más fuerza, y a partir de ahí se dieron varias articulaciones con otros colectivos, y en primer lugar lo que nos surgió fue hacer el ciclo 96 horas, para visibilizar un poco todo lo que estaba sucediendo en La Plata, en ese momento, digamos, ¿no? Empezar a juntarnos con los espacios y empezar a pensar colectivamente qué iba a pasar durante este tiempo. Bueno, y en este contexto nuevo, nos encontramos en marzo pensando qué hacer, y en lugar de quedarnos quietas, decidimos nuevamente volver a encontrarnos de la mano del movimiento federal, pensando la ley de danza, pensando un instituto, bueno, cosas que por ahí, no tanto en lo urgente, pero sí a corto y a largo plazo. Un poco por esa línea vamos. Después nos empezamos a juntar con la red multicultural, pensando también qué estaba sucediendo en nuestra ciudad con otras organizaciones, no solamente la danza, sino actrices, actores, la música. Y en ese contexto lo que estamos planeando es una mesa de diálogo a nivel provincial, sobre todo porque creemos que es así, como que este sector necesita realmente de un avance colectivo. Y por otro lado, con una organización nueva que se llama PAEA, que surgió a partir de la pandemia, que son profes autogestivas. Entonces, a partir de ahí también estamos viendo cómo es la inserción, qué necesitamos. Estamos pensando también estamos trabajando con el CPTI para una línea de equipamientos, porque sabemos que muchos profes no pueden dar clases. Entonces, bueno, también pensar una nueva modalidad y llevar adelante esa línea, además de, bueno, los bolsones de comida que necesitan muchos compañeros, y estamos trabajando colectivamente hacia DIP y PAEA. Ese es un poco en el panorama en el que estamos, y bueno, y en esa articulación, ¿no? Más a futuro, cómo seguir adelante, porque bueno, en este momento en el municipio también estamos trabajando en una ordenanza de emergencia cultural, porque creemos que es lo más necesario y lo que necesita en este momento el sector, y como hacedores de la cultura, es lo que pensamos más inmediato, pero no por eso nos olvidamos de todo lo que necesitamos. Como que a veces no nos ponemos a pensar en lo que tenemos adelante, pero nos olvidamos de lo que va a pasar, ¿no? A futuro, que es un poco eso. Creemos que con objetivos claros y con una línea de diálogo vamos a poder seguir pensando en los espacios y también en los artistas, como también entender, ahora a futuro vamos a hacer un veredazo de la mano de PAEA, un poco para visibilizar que estos 7 meses estamos sin trabajo y con los espacios cerrados. Y esa es nuestra acción ahora más concreta, ¿no? También cuidando nuestras líneas de protocolo y bueno, todo en cuenta. En ASIADIP trabajamos con una asamblea que es mensual, una asamblea con la comisión directiva que es semanal, y después por comisiones, que están abiertas a la comunidad, que se las voy a nombrar, que es la comisión de protocolos, la comisión de contenidos y difusión en redes, los conversatorios, y el 96 horas, que es el ciclo, que es como este espacio, el hacer danza, que bueno, también es como nuestro caballito de batalla para dar visibilidad a la diversidad de la danza. No solamente en La Plata, porque bueno, en este contexto nos tuvimos que extender
y nos comunicamos también con nuestras compañeras de Berisso y Ensenada, que bueno, tienen otra visibilidad en su territorio, y entonces en este momento nos parece que es, bueno, como acá dijo la compañera Susana, es que la salida es colectiva y es una manera de potenciar lo que somos estando en red. Muchas gracias. Impecable, gracias Aurelia, muchísimas gracias. Bueno, le ahora al último orador, iba a decir de la noche, pero todavía es de día. Al último orador, en realidad es una organización, al TTD, que es Trabajadores de Tango Danza, que Leo Barri, si estás por ahí, todo tuyo. Dale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Desde el TTD queremos agradecer al colectivo TAM Sur por la invitación a participar en Hacer Danza. Nos parece muy importante este conversatorio y otros encuentros que ayuden a reflexionar y a generar conciencia entre los, las y les trabajadores de la danza de nuestras históricas problemáticas. El TTD, Trabajadores del Tango Danza, es una asociación civil sin fines de lucro que empezó a gestarse hace 4 años como respuesta a una toma de conciencia básica, que somos trabajadores y trabajadoras. Nos unimos en la heterogeneidad de nuestra comunidad tanguera para luchar por mejorar nuestro trabajo y dignificar nuestra profesión, para difundir y promover nuestros derechos laborales y nuestra cultura y promover el desarrollo pedagógico. Entendemos que nuestra actividad tiene aspectos y necesidades específicas que requieren de un gremio propio que conozca de primera mano nuestras dificultades laborales. Por eso es que decidimos trabajar desde el 2017 en conjunto a otros colegas de la danza en el apoyo a los proyectos de la Ley Nacional de Danza, la creación del Instituto Nacional de Danza y a la construcción de un sindicato propio, la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. En los frentes que estamos articulando en la actualidad está la Asamblea Federal de Trabajadores del Tango, conformada por distintas agrupaciones de danza, música, canto, organizadores de milonga, musicalizadores, indumentaria, promotores y comunicadores del sector tango. También somos parte del Frente Federal de Unidad Tanguera, donde se nuclean más de 30 agrupaciones del sector del tango, que se nombró hace un ratito. Además, articulamos desde su formación en noviembre del 2019 con el Movimiento Federal de Danza y participamos del Frente de Emergencia de la Danza que se originó al inicio de la pandemia para generar ayudas del sector. Creemos que estas articulaciones y redes son fundamentales para fomentar el trabajo colectivo, el compromiso de mantenerse informados y fomentar la participación de nuestros colegas en la defensa de nuestros derechos laborales. Respecto al aporte para crear redes colaborativas de trabajo, al respecto en estos 4 años de existencia del TTD, hemos realizado distintas actividades gratuitas de difusión, como charlas y encuentros de debate y formación sobre diversos aspectos vinculados a la danza y al tango en todas sus expresiones. Invitamos profesionales de cada temática para un rico debate y continua formación en nuestra comunidad. Por ejemplo, las últimas charlas fueron de marketing digital y cómo lograr una mejor calidad audiovisual en nuestras filmaciones. La próxima charla es sobre perspectiva de género y su aplicación a la educación, técnica y socialización del tango. Por otro lado, el año pasado realizamos un ciclo orientado a la difusión del tango escénico y la formación de espectadores. En este ciclo se trabajó de manera cooperativa con 10 compañías independientes del baile. Después, respecto a los circuitos laborales y la pandemia, a su vez en este contexto de pandemia apoyamos distintas propuestas independientes que buscaban generar ayuda inmediata para los trabajadores de nuestro sector. En este marco, articulamos con Unidos Tango Festival, Festival Internacional Solidario, cuyo objetivo fue recolectar dinero para los más afectados por la pandemia en todo el mundo. También colaboramos de CAST, otra iniciativa particular que buscaba padrines, personas que quieran colaborar con donaciones monetarias, y AIJADES, personas de la comunidad tanguera que necesitan recibir ayuda y los conectaba. Por último, existe un equipo de trabajo en el TTD que tiene como objetivo brindar ayuda alimentaria para los actores del sector frente a la pandemia. Esto incluye trabajadores y también milongueres que se encuentran en una situación de emergencia alimentaria. Para ello, desde el TTD estamos recibiendo tanto donaciones en dinero como alimento. Entregamos bolsones de alimento 2 veces por mes y llevamos más de 150 bolsones entregados. Nuestra acción próxima será la convocatoria abierta a la comunidad tanguera para nuevos emprendedores, donde se llevará a cabo la incorporación de productos artesanales de tangueres reinventados, porque hoy no están pudiendo elaborar con la danza, entonces están haciendo comida, por ejemplo. Para cerrar, dejamos la siguiente inquietud para la reflexión. ¿Qué herramientas podemos poner a disposición para replicar las acciones que nos sirven a todos
les aquí presentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leo, impecable. Muchas gracias. Gracias a todos. Hemos finalizado la parte de oratoria, digamos, así que habilitamos el chat para pedir la palabra, hacer alguna pregunta, y digo, acá me refiero lo que realmente necesiten manifestar. Puede ser una reflexión sobre lo que escucharon, puede ser que alguno que ya tuvo la palabra necesite ampliarla, o si tienen alguien alguna pregunta, también la pueden hacer por el chat, y si es dirigida hacia alguien lo aclaramos. Nos parece muy valioso y necesario este intercambio, porque realmente desde el colectivo TAM y desde el Movimiento Federal de Danza estamos convencidas de que la construcción es colectiva, que los derechos se conquistan, y que si no están estos espacios, verdaderamente, justamente hay una falta de información porque no hay estos espacios. O sea, que hayan espacios como el colectivo TAM, como el TTD, como el Movimiento Federal de Danza, como ASEADIP y muchos más, hacen que realmente nos podamos ver y sabernos que estamos, y generar puentes. Si no, es muy difícil en un país aparte tan grande que la información circule de forma democrática. Así que, bueno, esperamos ahí que se anoten en el chat para preguntar, agregar, lo que ustedes deseen, Mientras tanto, que alguien se vaya animando, les cuento que el Festival Hacer Danza continúa después del conversatorio. Ya te anoto, Leo. Continúa después del conversatorio a las 19 horas por el canal de YouTube de Cultura Lomas TV, de 19 a 20:30 más o menos, de video danza y obras de danza, que fueron seleccionadas a través de convocatoria abierta. Y después hacemos un cierre por Zoom, porque dijimos, de alguna manera tenemos que celebrar tanto trabajo, que están obviamente invitadas a bailar por Zoom. Y bueno, hay que reinventarse, y nosotros lo sabemos hacer muy bien eso. Y antes de darle la palabra a Leo, le quiero agradecer muy especialmente que está presente Augusto Monk, que es desde el año pasado y desde que está el colectivo TAM y el festival, nos ayuda de forma intensa siempre en la elaboración de los videos. Gracias, Agus, por estar acá también. Ahora sí, Leo, todo tuyo. Gracias. A bailar por Zoom. Estos 8 meses y bailo en mi casa. Yo antes no bailaba nunca en mi casa. Me conozco todos los muebles por todos lados. Pero bueno, es lo que nos tocó. Se puso más íntimo y más introspectiva la danza. Está bien. Lo que quería un poco, en base, estuve escuchando, la verdad que estuvo muy, muy bueno este conversatorio. Me quedé un poco con la pregunta de Gaby Lee Anadón, ¿por qué hay tantos frentes? Por ahí yo la profundizaría un poco más. Me parece que es interesante entender también en la etapa y la circunstancia que está la danza como trabajadores, en todo esto que venimos hablando de la concientización, y que haya diversa cantidad de frentes. A mí no me parece malo, me parece que es parte del proceso. Creo que el punto es ver cómo articulamos y cómo podemos aprender a encontrarnos, a ceder, a encontrar maneras de negociar que nos permitan ir a temáticas en común, como muchas de las que hemos hablado, y poner sobre la mesa lo más importante, que es lo colectivo y lo común. Entonces me parece que en ese sentido, que seguramente lo debe haber vivido Gaby Lee en su proceso de todo lo que han logrado en Misiones, creo que la danza en el país, no solo acá en Cava, sino en todos lados, desde el punto de vista de esta temática que otras profesiones han podido trascender, pero que seguramente le debe haber pasado lo mismo, o sea, actores, músicos, albañiles, empleadas domésticas. O sea, creo que hay un proceso de entendernos como comunidad de trabajadores, y que más allá de las diferencias que podamos tener en cuestiones estéticas o mismo de nuestros trabajos, porque por ahí no es lo mismo la danza contemporánea que el tango, pero sí que somos todos trabajadores y trabajadoras de la danza. Creo que si encontramos respetarnos y cómo trabajar en nuestras diferencias para encontrar los puntos en común, realmente podemos lograr grandes avances, y que son necesarios para un poco lo que comentaba el compañero Malambista, digamos, de que realmente seamos profesionales desde el punto de vista de que la sociedad nos respete como tales. Muchas gracias. Gracias, Leo, gracias. Tiene la palabra Karina Barbará.
¿Qué tal? No, yo en realidad era más una pregunta, porque me quedé pensando en esto que dijo la compañera de que lograron tener un sindicato. Creo que es la compañera de Misiones también, justo Leo habló de la compañera de Misiones. Qué interesante eso, porque esta pandemia también puso en evidencia la desprotección en la que estamos desde la danza. Y si bien uno obviamente que celebra todas estas organizaciones, pero todavía falta construir un montón, porque de hecho todos los estudios de danza que hay en los barrios, que son semilleros también, no solo la escuela pública, sino todos los estudios que hay, también han quedado en la nada, porque no tienen cierto espacio de pertenencia y a dónde acudir. Y ahí sí digo que no debería ser partidario, pero sí tenemos que ver las políticas públicas que van a fortalecer y fomentar estos lugares. Porque nosotros tenemos que pensar que en la escuela pública, obviamente, pero también los estudios de danza o los estudios de arte, yo siempre digo arte porque hoy en día hablar solo de danza es como... Ahí también están los profes de teatro, de música, de artes visuales. Han quedado todos, los que son privados, han quedado como en la nada. Y cuando hablo de privados, no estoy hablando de esos espacios que tienen gente que patrocina, sino esos estudios que están en los barrios, donde también van nuestros alumnos y alumnas a clases de arte. Entonces, sí digo que uno tiene que ver qué políticas hay y qué políticas públicas generan beneficios para estos espacios. Porque si nosotros vamos al deporte, el fútbol está totalmente subvencionado y hay plata. Bueno, ¿qué pasa con el arte? Por un lado eso, y por otro lado le quería preguntar a la profesora, a la compañera esta, ¿cómo fue el trámite? ¿Cómo llegaron a ser sindicato? Porque la verdad... Me encantó eso, era una pregunta más que nada. Bueno, nosotros estamos recién formados, o sea que por el momento somos un sindicato de hecho, digamos, o sea, somos un gremio de hecho, solamente que nos conformamos como se conforma legalmente, digamos, o sea, con una asamblea, y también digo, un gremio lo conforman, digo, si vos tenés todos los trámites, si tenés la personería, pero no tenés los socios, o sea, no tenés al trabajador que te sustenta ese gremio, tampoco funciona. O sea, el gremio es como la conjunción de las dos cosas. Nosotros lo que logramos es tener como la base, como la gente, ¿no? El trabajador que apoya esa gremialidad. Y ahora comenzamos el camino de los trámites, para sacar el gremio a nivel provincial. Nosotros vamos a hacer los trámites para convertirnos en gremio a nivel provincial, porque como somos la primer provincia ya legalmente reconocida como trabajador, ¿no? Nuestra profesión como trabajadores de la danza, consideramos que el siguiente paso es, el sindicato. Gracias, Gavilí, ahí por la respuesta. Seguí una pregunta de Su Aguilar, no sé si ya te la respondió. ¿Está bien? Buenísimo, gracias. Le doy la palabra a... Leo retomaba de lo que había planteado Gavilí, estas dificultades, como las dificultades al interior del propio campo de la danza y los distintos frentes que se dan ahí, y algo que venimos como compartiendo con distintas compañeras y compañeros, que tiene que ver con qué es lo que nos pasa con definirnos como independientes, autogestivos, autónomos, y cómo eso a veces es una dificultad y es una limitante, ¿no? Digamos, dependiendo de cómo construyamos o qué sentido le demos a esas palabras, ¿no? Pero ayer Mariela Ruggeri decía, bueno, el 95, no me acuerdo si era exacto el 95, pero el 95% de la danza se produce en condiciones de independientes, digamos, o por fuera de las instituciones oficiales. Entonces,
bueno, esa gran masa de trabajadores de la danza que está desarrollando su actividad por fuera de las instituciones oficiales, tiene dificultades para organizarse colectivamente. Y yo creo que no toda la dificultad, pero parte de esa dificultad tiene que ver con el sentido que le damos a estas palabras con las cuales nos autodefinimos, como son independencia, autogestión, autonomía, que nos fragmentan, que nos hacen ver la independencia en relación al Estado, cuando en realidad muchas veces necesitamos trabajar en articulación con el Estado para sostener nuestra actividad que denominamos como independiente, autónoma o autogestiva, pero que no es aislada del Estado y de las condiciones que ciertas políticas de Estado generan o no. La independencia, que muchas veces es también pensada en términos de autonomía económica, ¿no? Como estas miradas más autonomistas del arte moderno, ¿no? Como aislado de o independiente de un montón de otros condicionantes. Entonces, creo que mucho de esto y mucho de cómo pensar incluso, bueno, la historia del teatro independiente como tal, ¿no? Y de esta definición del teatro independiente como algo que debe estar separado del Estado, que para garantizar justamente la autonomía estética no debe tener aspiraciones económicas, ¿no? Como todos esos significados anudados en estos conceptos de independencia, autogestión, autonomía, limitan de algún modo la organización colectiva del sector. No quiero decir con esto que debamos dejarlos de lado, sino que debemos ver cómo los resignificamos para que no se conviertan en limitantes, sino en potenciadores de la organización colectiva, ¿no? En esto que decía Gaby, como de la conciencia cívica, ¿no? Cómo pensar otras construcciones de sentido que estos significantes con los cuales nos autoidentificamos casi todos, no sirvan a la fragmentación, sino a la colectividad. Eso por un lado. Después creo que también hay mucha desconfianza en relación al Estado, como construida históricamente, y que con eso, contra eso también tenemos que pelear. Y en relación a eso, pienso dos cosas. Una, como que pensemos qué pasa si no hay Estado, ¿no? Y que bueno, los últimos años nos han mostrado un poco de eso, y como si no es el Estado el garante de cierta distribución. Bueno, acá se habló un montón del rol que cumplen las organizaciones en la democratización del acceso a la información, a las políticas públicas y demás. Y si no son las organizaciones, y si no es el Estado, es la ley de los nombres propios que decía Gaby, la meritocracia, ¿no? y el imperio del mercado. Entonces, bueno, como la importancia en una sociedad tan desigual, en un país tan grande, de políticas públicas, pero también el reconocimiento de las políticas culturales que llevamos adelante nosotros, que no son públicas, digamos, pero sí son políticas culturales y que nos permiten construir política cultural y ir hacia políticas públicas también, ¿no? Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Le doy la palabra y tratemos de ser, disculpas, ¿no?, concretes, porque ya estamos casi a punto del cierre. Le doy la palabra a Su Aguilar. Sí, por un lado me quedé pensando en esto que decía Gaby, hoy fue un gran referente Gaby, las distintas, ¿no?, organizaciones que van surgiendo. Yo me pienso como Leo, que es un proceso que es lógico y qué bueno, bienvenides todas las organizaciones que se crean y que con el tiempo irá decantando, ¿no? Me parece que sí tenemos una gran oportunidad de tratar de ser organizaciones amigables y no pensar que la otra organización es mi enemiga, sino que bueno, surgió producto de una necesidad, quizás decante, quizás siga toda la vida, no sé, pero no pensarla como una, porque me parece que ahí es donde vienen las grietas, digamos, ¿no? Es decir, empezar a tener la posibilidad y la idea de generar otro tipo de organizaciones, más sanas, más, yo digo horizontales, y hago hincapié en eso porque la horizontalidad garantiza algunas cosas. No hay una persona arriba que es la que define todo y los demás acatamos como si estuviéramos en el ejército, sino que son organizaciones que tardan más, por ahí son más lentas, lógicamente, porque como no hay una persona que decide, sino que hay que esperar, charlar, decidir. Hoy en día todas las organizaciones son verticales, los partidos políticos, los sindicatos, funcionan de esa manera.
estamos viendo la posibilidad de hacer otro tipo de organización. Por otro lado, me quedo pensando, yo siempre estoy con el tema del feminismo, el género y los problemas de violencia que hay, ¿no? Y me preguntaba si no habría alguna manera en las organizaciones empezar a tener un lineamiento en relación a que haya una perspectiva de género en todo lugar que haya danza. Nosotros empezamos a implementarlo y a plantearlo acá en el tango, pero me parece que en todos lados. Yo les digo, no es solo a nosotras el tema de la milonga. Tenemos grandes problemas donde hay tango escenario. El trato que hay hacia las mujeres y disidencia en esos sectores es terrible. Le doy a 2 ejemplos. Una bailarina que le hacen bordar la bombacha que usa para cuando va a exhibir, porque según el dueño del lugar es lo único que le van a mirar. Es decir, no importa su baile, ¿no? Toda su capacitación y todo lo que está poniendo arriba de un escenario, su arte, sino que lo único que importa es la bombacha. Y después comentaban también de que por ahí, si hay una bailarina que no tiene pareja, o una disidencia, es muy maltratada, por hombres, por varones, y también por los dueños. Es decir, contaba una, dice, entran al camarín si vos tenés una pareja, y con vos nunca hablan, solo hablan con el varón. Es decir, todas las indicaciones y lo que hay que hacer se lo dan al varón, ¿no? Entonces estaba pensando eso, que por ahí sería bueno empezar a plantear esto, no sé desde qué lugar, desde TAM, digo, como por ahí organizaciones que nucleen otros colectivos de la danza, y para plantear esto, la perspectiva de género como un estandarte, como una bandera, como una propuesta concreta para cada espacio de danza que haya. Gracias. Bueno, esa sería mi propuesta concreta. Gracias, mil gracias. Te cuento ahí brevemente el comentario que hizo Cata Brisky, que pertenece al Movimiento Federal de Danza Región AMBA, que dentro de esas hay una comisión de género, pero recibimos esa propuesta para el TAM y te invitamos, de hecho, a impulsar esa comisión. Bueno, necesito que seamos un poquito más estrictos con el tiempo para poder cerrar a tiempo y escucharnos entre todos, por eso ahí puse en el chat que cerramos hasta ahí los oradores y las oradoras, así que sigue Leo Barri. Gracias, sí. 2 cuestiones concretas que la escuchaba Karina y a Marina, y ahí, para mí, hay un punto que ayuda un poco a resolver estas cuestiones. Por un lado, Karina hablaba de las circunstancias políticas partidarias, digamos, las circunstancias que te tocan, que van cambiando todo el tiempo, o sea, cada 4 años, relativamente en este país sobre todo, cambian esas circunstancias. Y por otro lado, escuchaba a Mariana con el tema de los trabajadores independientes, y el sector público y el sector privado. Yo creo que la herramienta para poder, el desafío como creación de herramientas para poder avanzar en esas problemáticas, tiene que ver con la organización interna, o sea, básicamente poniendo el ejemplo de otros trabajadores, como pueden ser las empleadas domésticas, que históricamente han sido independientes y históricamente han estado con distintos gobiernos de turno, el hecho de que ellas se organizaran de una manera fuerte permitió que hoy en día todos sepamos que si tenés una empleada doméstica, te conviene tenerla en blanco, entonces, y hay un montón de beneficios y derechos que ellos reciben, tanto el empleador como la empleada, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que el desafío de la danza en esta diversidad tan heterogénea de particularidades que tenemos, y que históricamente vienen de una determinada manera, sobre todo excesivamente informales, es ir ayudando a organizarnos para poder trabajar nuestras propias problemáticas, y por eso la necesidad de tener un sindicato propio, donde realmente se hablen todas las problemáticas de los trabajadores de la danza en general. Creo que de esa manera es una herramienta de poder avanzar sobre esas distintas circunstancias que van cambiando y que te van tocando día a día. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Leo, muchas gracias. Le doy la palabra a Seba Suárez. Gracias, Emi. Bueno, hola a todos. Muy bueno escucharlas. Quería sumar nada más brevemente un pensamiento que se me vino escuchando también a Catalina, hablando de la Bienal, de los espacios más formales y de las personas que también están siempre con esos espacios de interacción. Pensarnos, ¿no?, esta mirada integradora que estamos todos, esta mirada colectiva, y pensar que también el sector de la danza también está, ¿no?, el espacio formal y todos estos espacios
que es importante también meterse en esos espacios para también generar cambios. Reflexionar también de esos espacios y de qué manera podemos articular también, me parece súper importante, desde mi lugar más autorreferencial, que estoy dentro de esos espacios haciendo carrera, y me parece súper importante concientizar en esos espacios, también que somos unos privilegiados en esos espacios, tanto formándonos, o trabajando, somos privilegiados porque es muy difícil sostener estas carreras, y hacer carrera, ¿no? En todos estos sentidos. Entonces, bueno, nada, un poco meter esta reflexión que me agarra a mí, estando en estos espacios de formación, de qué manera podemos no articular, concientizar, y también cambiar las miradas que fueron tan predominantes durante tantos años de estas personas que movieron la danza, y que estaría buenísimo que empiece a haber nuevas y más integradoras. Así que solo quería compartir eso. Gracias, Evi, gracias. Le doy la palabra a Cleria Zangari. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, simplemente en relación un poco a lo que se charlaba de esto de lo que cuesta unirnos y formar una red, contarles que yo también desempeño el rol de directora de un espacio. No sé si hay otras personas de espacios de Lomas, está Sabrina que habló hace un ratito, contarles el trabajo que está haciendo el TAM, que hizo que los estudios de danza pudiéramos conversar, tener un espacio de charla y tratar de ponernos de acuerdo en elevar nuestra situación al municipio, toda la gestión de puente, y la invitación a formar mesas de trabajo para crear normativas, para que los estudios de danza estén incluidos también dentro de la política cultural del municipio. Entonces, bueno, contarles un poco eso en relación a todo lo que se estuvo pensando, de por qué nos cuesta unirnos, de que es difícil, de que los estudios de danza no se comprometen a participar, este trabajo de desarrollar la conciencia cívica y la importancia del trabajo colectivo, y de que cada uno desde su rol fomente la participación, difunda. Eso, contarles que el TAM está muy presente, y agradecer por la gestión hacia los espacios. Gracias, Claire, gracias. Le doy la palabra a Gidana. Buenas tardes a todos, qué bueno este encuentro, vernos a muchas personas que hace mucho que no veía, y a muchos que nos vemos todo el tiempo. Bueno, yo soy parte integrante del colectivo TAM, y también parte integrante muy activa en el movimiento federal, y trabajamos en articulación, como ya lo estuvo comentando Josefina, fuertemente. Y quiero dar una opinión, o sea, quiero hablar desde mi opinión personal, más allá de las organizaciones, pero sí en base a las experiencias en lo que es lo territorial, el trabajo más pequeño, que es enorme e inmenso igual, en un territorio como es el conurbano sur, y en relación a la experiencia del trabajo, por ejemplo, de coordinación del conurbano bonaerense, que es muchísimo más complejo. Y en ese sentido lo que quería decir es, vuelvo a decir, es opinión personal, en el colectivo TAM, la verdad que es un montón de trabajo en relación a esto de lo horizontal y lo vertical. Yo creo que no hay horizontal y vertical, yo creo que hay una necesidad de organizarnos funcional y orgánicamente para llegar lo más rápidamente a nuestros objetivos, siempre respetando la escucha y el consenso, y que para eso tenemos mucho para aprender. Estamos haciendo realmente un trabajo, una práctica y un aprendizaje en lo que es organización, porque nosotros no nos formamos generalmente en esto, nos formamos como, bueno, cada cual en su métier en relación a la danza, y esto es absolutamente nuevo para la mayoría de las personas
personas. Entonces, digo, en lo que es lo territorial, lo pequeño, en un conurbano o en un partido, es un trabajo interesante, el trabajo de la horizontalidad, llevar al debate cada cosa, pero a veces hay que avanzar hacia toma de decisiones un poquito más rápidas, lo sabemos desde el colectivo TAM, que a veces hay que tomar decisiones más rápidas y no todo el mundo responde, o no todo el mundo está conectado, o bueno, pensar en que a veces es necesario que haya algunas personas que pueden ser la voz de un colectivo o la voz de un grupo de colectivo para que esas decisiones sean más, digamos, orgánicas y fluidas. Entonces, en relación a esto, voy al ejemplo de la coordinación del conurbano con todos los partidos de todo el conurbano, y es recontra súper complejo que no haya roles, digamos, que en la organización haya roles es necesario, y eso no hace que no sea horizontal, sino que es necesaria una coordinación para que sea posible avanzar de algún modo, porque si no, digamos, nos quedamos siempre en el debate y no se puede hacer nada. Y un poco haciendo referencia a lo que se está trabajando desde el movimiento federal, se está trabajando muy rápidamente, se están pasando, digamos, desde que nace el movimiento federal al hoy, los avances son enormes, muy rápidos, y es como que la organización federal es muy compleja y es necesario generar la representatividad para las tomas de decisiones. Digo esto en relación a los comentarios que se hacen y a las ideas del verticalismo y del horizontalismo, que yo creo que hay que buscar una línea intermedia entre esas dos perspectivas, porque es imposible trabajar de un modo y no se quiere trabajar del otro. El verticalismo absoluto no, y el horizontalismo absoluto es imposible, es inorgánico y no se puede avanzar. Solamente quería decir eso, es una opinión personal en relación a la experiencia de este tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Gi. Bueno, ya estamos llegando hacia el final. Queremos agradecer muchísimo a cada organización, a cada orador y a cada oradora, y a todas las personas que están presentes, que estuvieron presentes acá en los conversatorios de Hacer Danza, Festival Abierto de Danza Independiente, segunda edición. Sigan ahora toda la programación del festival por el canal de YouTube Cultura Lomas TV. Ahora se vienen video danza y obra de danza, y queremos celebrar, y en nombre del colectivo TAM una vez más, y también del Movimiento Federal de Danza, celebramos estos encuentros. No hay otra salida que no sea colectiva. Eso creo que esta pandemia lo está dejando más que nunca afianzado, ¿no? Esto de unámonos en un derecho que queramos conquistar y después hagamos lo que queramos, pero si hay un derecho que sabemos que es clarísimo, que es que la danza sea legislada, vayamos tras eso, no hay otra cosa para mirar, ¿no? Queremos agradecer mucho a todos, y gracias.